Mesa presenta. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. In 4, 3, 2, 1. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar la exposición Esto va para todas mis comadres. del equipo número 1. Dicen los jefes que a mí no me quieren. Comenzamos. Nuestro equipo va a presentar el tema de curvas de corriente-voltaje. Está compuesto por Brian Cid Hurtado, Yolanda Peralta Anastasio, César Arroyo Martínez, Adolfo Delgado Andrés y Heidi Chávez Becerril, que es su servidora. La curva de corriente y voltaje son gráficos que determinan los parámetros básicos de un dispositivo y modelan su comportamiento en un circuito eléctrico. Se le conoce también como curvas IV, que se refiere a los símbolos estándar de la corriente y el voltaje respectivamente. Las condiciones de trabajo son muy importantes, ya que si se genera una alteración tanto en la temperatura o en alguna otra condición, puede cambiar y puede generar una variación muy importante. Las curvas de corriente-voltaje son muy importantes para determinar si un componente está averiado o tiene alguna situación. También permite la comprobación rápida de condensadores, resistencias, transistores, tristores, inductores, diodos y entre otros. Un ejemplo de una curva de corriente y realmente es un concepto bastante sencillo de comprender. Lo que realmente nos quiere decir es que para todo dispositivo electrónico o para cualquier circuito eléctrico siempre va a existir una relación entre el voltaje y la corriente, claro está. Pero estas curvas son las que nos ayudan a analizar un poco más minuciosamente el comportamiento de el elemento en cuestión. Por decir, en este ejemplo tenemos las características de un módulo IV de 60 watts como voltaje pico. Cuando tú agregas voltaje pico, que es de 60.2 watts, empieza a haber una relación entre el voltaje que se suministra. Entre más voltaje se suministre, como podemos ver, a los 9.6 watts va a existir menor corriente, pero entre más sea el incremento, pues va a ser una relación proporcional en este caso, pero no quiere decir que siempre tenga que ser proporcional. Hay veces que varían dependiendo de los elementos que se tengan en cuenta respecto al dispositivo. ¿Para qué sirven? Bueno, por lo general, estas se utilizan para representar los valores de la tensión, la corriente y el voltaje medidos. Bueno, se utilizan los gráficos para determinar los parámetros en un dispositivo y modelar su comportamiento en un circuito eléctrico. Y pues bueno, para determinar la corriente y el voltaje. Y pues bueno, se muestra un gráfico de corriente-voltaje con múltiples curvas, cada una de las cuales representa la relación entre la corriente y el voltaje. Y pues ahí se pueden observar dos gráficos en los cuales pues está la corriente, el voltaje y la potencia.
Por ejemplo, si se modifica la intensidad radiante sobre el panel o la temperatura ambiente, son las dos variables que más influencia tienen en la respuesta eléctrica. La curva IB también se modifica. Bueno, aquí tenemos las curvas activas contra las pasivas. En este caso, las pasivas pues son dispositivos que consumen energía. En cambio, las activas son las que generan energía. Por ejemplo, tenemos pilas o, como su nombre lo dice, generadores de energía. En un segundo caso tenemos las lineales contra las no lineales. Las lineales son las que, su curva en la gráfica nos representa una recta, lo que indica que, es una línea recta. En este caso son dispositivos como resistencias, este tipo de dispositivos representan una línea recta. Las no lineales son en las que su gráfica pues tiene una curva que se hace notar mucho. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar unas gráficas, pero en este caso los dispositivos no lineales son los diodos y los resistores. El siguiente tipo de curva es la que expone a la resistencia negativa frente a la resistencia positiva. Este tipo de curva se caracteriza por ser monotónica, es decir, que así como va a tener picos, también va a tener valles, o sea que va a ser variable con el tiempo drásticamente, va fum, fum, fum. Es un dispositivo que tiene resistencia negativa, entonces eso significa que va a declinarse hacia la derecha debido a que las resistencias entre menos sea, más va a aumentar su en la gráfica. Este tipo de curvas se puede encontrar en los diodos de túnel y en los diodos de GON. También tenemos la curva que representa la histéresis contra el valor único. Esta se caracteriza en familias de lazos cerrados y el bucle está marcado. Y también la diferencia estará en que la dirección está representada por una flecha, como en el sentido de la corriente o un vector. Este tipo de curvas está con los tiristores como SCR y los DIAC. Bueno, aquí tenemos las gráficas que nos representan los dispositivos anteriores. Por ejemplo, en la primera imagen podremos ver que en el primer cuadrante están los dispositivos pasivos, que son los que consumen energía. En el segundo cuadrante tenemos los que producen energía. En el tercer cuadrante pues es algo similar. La segunda imagen representa los dispositivos que son lineales. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea recta que representa las resistencias. Tenemos la línea curva que representa los diodos. En la tercera imagen pues tenemos
una curva de corriente voltaje. Bueno, tenemos una curva, aquí podemos ver la resistencia negativa. En el primer cuadrante pues está la resistencia positiva. En la cuarta imagen pues es una gráfica que representa la histéresis, algo así. Pues esto sería todo. Les agradecemos por su atención y bueno, ya.